Esteban Usma Osorio, hago parte del equipo del Parque Biblioteca León de Grey Ladera como mediador de cultura digital. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video tutorial con la herramienta de Tinkercad, más específicamente en el apartado de modelado 3D. Tinkercad es un servicio que nos ofrece la suite de Autodesk completamente gratuito para realizar modelado 3D. Para ingresar entonces al software de modelado debemos de ingresar a nuestro navegador de preferencia. En este caso yo utilizo el Chrome y vamos a poner en una búsqueda de Google la palabra Tinkercad. Vamos a encontrarnos entonces la página del Tinkercad, en donde nos va a mostrar pues como la presentación del programa, lo que podemos hacer y proyectos que se han desarrollado en él. Y en este caso, para nosotros iniciar, podemos ir al lado derecho. Vamos a encontrarnos el botón de inicio sesión o únete ya mismo. Si no tienes una cuenta, debes decirle aquí únete ya mismo y me va a ingresar a esta página, en donde yo le voy a decir aquí crear una cuenta personal. Como en este caso tenemos una cuenta, le vamos a dar aquí iniciar sesión y ya vamos a iniciar con la cuenta que tenemos abierta. Entonces le damos aquí correo electrónico, aquí ya la tiene guardada por defecto, le digo siguiente y aquí pongo la clave. Y él me va a cargar la interfaz. Entonces el Tinkercad, como les decía, tiene la parte de diseño 3D, circuito, crear pues bloques de código, y también te ofrece una parte en donde te da lecciones a través de tutoriales también. Entonces en este caso nos vamos a quedar en la pestaña de diseño 3D y vamos a encontrar, si ya hemos hecho proyectos, vamos a encontrar un poco de pestañas en donde me van a aparecer los proyectos, pues una previsualización de los proyectos. Después de ingresar al Tinkercad vamos a encontrar la interfaz y vamos a ver que está señalado en este momento el bloque de diseño 3D. Si aparece entonces en circuitos o bloques de código, debemos de darle clic aquí encima en diseño 3D y automáticamente nos va a cargar. Le vamos a dar aquí en crear un diseño nuevo. Luego de que ingresamos a la parte de crear un diseño, entonces me va a aparecer una interfaz como esta. Listo, entonces aquí que podemos encontrar un plano de trabajo, que es este que vemos aquí remarcado en azul. Vamos a encontrar una barra para navegar a través del modelo 3D. Entonces con este cuadro podemos cambiar desde donde está mirando la cámara. Y vamos a encontrar también para hacer zoom, para cambiar el tipo de perspectiva y para volver a la vista inicial. Al lado derecho vamos a encontrar para crear planos de trabajos, reglas, y vamos a encontrar una serie de formas básicas que son las que me permiten hacer el modelo 3D, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, si le damos en la flechita, vamos a encontrar que también adicional a las formas básicas tenemos unas que nos sugiere también el Tinkercad. Entonces tenemos texto, aquí vamos a encontrar los textos que podemos agregar, los caracteres, también hay conectores y otro tipo pues como de modelos 3D que otras personas han realizado. Listo, entonces por lo general empezamos con las formas básicas para realizar cualquier tipo de diseño. Entonces para poder empezar a manejar entonces la interfaz del Tinkercad en modelado 3D debemos de saber cómo funciona. Listo, entonces con el scroll o la ruedita del ratón podemos
alejar o acercar. Con el clic izquierdo sostenido podemos hacer una selección, ¿cierto? Entonces todos los objetos que estén en mi plano de trabajo van a quedar seleccionados. Con el clic derecho sostenido puedo hacer una órbita. Listo, entonces eso me permite cambiar el ángulo de la cámara con el que estoy mirando el objeto que estoy diseñando. En este caso puedo hacerlo con entonces el clic derecho sostenido, o puedo hacerlo a través del cuadro en donde me aparecen las vistas, que está a mano izquierda arriba. Entonces si quiero ver la frontal me voy a la frontal, si quiero ver la lateral derecha me voy aquí a la flechita y le digo lateral, si quiero ver el posterior le doy otra vez en la flechita, y así sucesivamente puedo ir orbitando a través de mi modelo 3D. Y también puedo hacer un paneo. ¿Cómo hago este paneo? Dejo Shift apretado y luego aprieto clic derecho sostenido y lo muevo hacia donde yo quiera. Esto también cambia pues como la perspectiva de la cámara. Luego de que ya tenemos claro cómo nos movemos a través de la interfaz, pues tenemos aquí ya unas configuraciones que debemos de hacer. Listo, entonces aquí donde dice ED rejilla, cuando nos paramos encima de él, dice medidas del área de trabajo. Entonces me va a venir, me aparece una ventana que me dice propiedades de la rejilla, unidades. Entonces en este caso yo puedo cambiarles el tipo de unidades, si trabajo en milímetros, trabajo en pulgadas o ladrillos. En este caso vamos a trabajar en milímetros, ya eso dependerá del gusto de cada persona. Estos valores que dicen predefinidos es para verificar si vamos a agregar una impresora 3D cualquiera. Listo, entonces para que digamos agreguemos esa impresora y él nos avise si el modelo 3D que estamos realizando no cabe dentro de la plataforma de la impresora, pero en este caso no nos interesa agregar ninguna impresora, solo vamos a ver el apartado de modelado 3D. Y esto que dice aquí, anchura y longitud, es para cambiar la superficie del plano de trabajo. Entonces si yo me voy aquí y le digo que la anchura no es 200 sino 400, y aquí la longitud le digo que también es unos 400, y luego le digo actualizar rejilla, miren que la rejilla cambió, ahora es mucho más grande. ¿Eso para qué? Ya eso depende del tamaño del proyecto que vamos a realizar. Si vamos a hacer una cosa que no mide más de 10 centímetros, no necesitamos actualizar esa rejilla, pero si vamos a hacer un elemento, vamos a modelar un elemento que es mucho más grande, pues es conveniente que la rejilla se actualice. Y también tenemos aquí justo debajo de las medidas del área de trabajo el ajuste para la rejilla. Entonces si ven aquí me dice ajuste rejilla 1 milímetro y me permite hacer un menú desplegable. Entonces le voy a decir aquí un clic y me tira todas estas medidas, ¿cierto? Todas en milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo estoy desplazando un objeto, él se me va a desplazar cada 0.5 o 0.25 o 0.1 milímetros o 1 milímetro dependiendo de lo que tenga seleccionado. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a coger este cubo dándole un clic izquierdo y lo voy a arrastrar hasta aquí y lo voy a poner ahí en cualquier parte. Listo, entonces como ven, si yo tengo aquí seleccionado 1 milímetro, yo voy a coger este elemento y le voy a decir que lo voy a correr, y él se va a correr cada 1 milímetro, me va a ofrecer medidas cada 1 milímetro y va a seguir aumentando 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Caso diferente es si yo vengo aquí y le digo
que ya no quiero que se mueva cada milímetro, sino cada 5 milímetros. Entonces cuando yo lo mueva, mire que él solo me ofrece la posibilidad de moverlo 5, 10, 15, 20, entonces serían múltiplos del número que yo tengo aquí seleccionado. Listo, entonces por lo general este ajuste lo trabajamos o en 1 milímetro o en 0.5 milímetros, ya eso depende pues como el tipo de piezas que queremos realizar. Luego de que conocemos la manera de navegar a través de nuestro entorno 3D, entonces ya podemos empezar a revisar cómo se hace la modificación de los elementos tridimensionales dentro del Tinkercad. Listo, entonces por ejemplo yo tengo aquí todas estas figuras, pero yo quiero modificar el tamaño de este cuadrado, ¿cierto? De este cubo, perdón. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Tengo dos maneras de hacerlo. Una es lo selecciono y me van a aparecer unos nodos en las esquinas y en la parte de arriba que cuando me acerco me van a sugerir dos cotas o una cota dependiendo del que seleccione. Entonces, ¿para qué me sirven estas cotas? Estas cotas sirven para modificar las dimensiones del objeto. Entonces, ¿cómo modifico las dimensiones de este objeto? ¿Cómo modifico las dimensiones del objeto? Le voy a dar un clic y me van a aparecer estas dos cotas. Se me van a quedar, si le doy clic, se me quedan fijas y luego moví a la cota que quiero modificar y le voy a dar un clic. Miren que me aparece seleccionado el número. Lo voy a borrar y le voy a decir que quiero que ese número sea 100. Entonces automáticamente el objeto cambia a 100 milímetros. Si yo quisiera cambiar la altura, también lo puedo hacer desde acá. Le doy aquí un clic y le digo que esta cota ya no quiero que sea 20, sino que sea 50. Y puedo ir orbitando por el objeto para ir verificando lo que estoy haciendo. Luego de que ya tenemos la figura con las dimensiones que necesitamos, ya podemos hacer configuraciones de otro tipo como cambios en los redondeos de la figura o en los pasos de la figura. Entonces, la herramienta que me dice aquí radio, que en este momento está en 0, lo que va a hacer es aplicarle un redondeo a todas las aristas del objeto que está seleccionado. Entonces en este caso, si yo empiezo a aumentar desde acá, el objeto va a empezar a redondear todas sus aristas, como se puede ver. Listo, entonces ese redondeo va a depender también del número de pasos que tengamos aquí aplicado. Como ven, si yo aplico por ejemplo este redondeo, pero reduzco el número de pasos, el redondeo ya no va a ser tanto un redondeo, sino que va a ser más como una especie de chaflán o corte en la figura. Listo, ¿qué es el número de pasos? El número en el que se va a dividir el polígono en como pequeños polígonos de la figura. Listo, eso ya depende pues como de lo que necesitemos, la calidad que estemos buscando. Entre más polígonos tenga la figura, más pesada es. Para el procesamiento del programa es mucho más pesada, pero me permite acabados con mayor calidad. Listo, entonces aquí por ejemplo un redondeo se ve mucho mejor. En cambio, si disminuyo el número de pasos, el redondeo pasa de ser
algo súper redondo, a verse como un poquito como las secciones más marcadas. Listo. Entonces también tengo una opción de hacer lo que serían uniones entre piezas para formar otro tipo de piezas complejas. Entonces, en este caso yo podría hacer la siguiente unión. Voy a pegar un cuadro aquí y le voy a decir que este cuadro tenga 100 acá y que tenga de altura 10. Entonces me voy a ir aquí, voy a cambiar la perspectiva ortogonal y me voy a ir aquí a acomodar mi cuadro. ¿Cierto? Esta es la forma manual de acomodar lo que sería mi cuadro. Y digamos que de ahí yo ya considero que el cuadro está bien ubicado. Yo le puedo decir seleccionar los dos elementos y al lado derecho encontrar la herramienta que se llama agrupar. Entonces si le doy ahí un clic, automáticamente el objeto ya no es un cuadrado y otro cuadrado, sino que ya es un objeto sólido, completo. Entonces con esta herramienta de agrupar a mí me permite crear figuras complejas, ¿cierto? Que de otra manera no podría crear aquí en el Tinkercad. Entonces puedo hacerlo con mucho tipo, pues con diferentes tipos de sólidos. Por ejemplo, si yo quisiera puedo poner este círculo aquí o esta esfera, seleccionarlo junto a lo que ya teníamos y darle otra vez aquí a agrupar. Listo, entonces como ven esa esfera pasa a ser integrada en la geometría que ya tenemos lista. Entonces si digamos en algún momento yo considero que esto ya no es lo que necesito, sino que debo de quitar esta esfera, yo vengo aquí, le doy un clic, me vengo a desagrupar y ya él me quita la esfera, pues lo que hace es volver a mostrarme los sólidos que inicialmente agrupé. ¿Cierto? Lo va a hacer en orden. Entonces en este caso, como teníamos dos agrupaciones que se hicieron en diferente orden, él solo me desagrupó la última que hice. Pero si quisiera desagrupar estos dos cuadrados que ya había fusionado, lo voy a decir aquí en desagrupar. Miren que automáticamente me muestra un cuadrado y otro cuadrado. Con esto entonces me despido de ustedes, no siendo más les recuerdo entonces que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Parque Biblioteca León de Grey La Ladera. También les recuerdo que estas tecnologías las podemos encontrar en los grupos procesos de laboratorio y experimentación en los parques y también en los makerspace, que son lugares dispuestos en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín para la creación y para la exploración de las iniciativas maker.